26. La señorita Coogan leía un relato titulado "Traté de estrangular a nuestro hijo" en la revista Confesiones de la Vida Real, cuando por la puerta entró su primer cliente de la tarde. Jamás se había visto una tarde tan muerta. Rudy Crocker y sus amigos no habían venido siquiera a beberse una gaseosa, aunque claro que a esa gente a uno no la echaba de menos. Y Loretta Starcher no había pasado a recoger el New York Times, que seguía pulcramente doblado bajo el mostrador. Loretta era la única persona en Salem Slot que compraba regularmente el Times. Parecía que hasta la pronunciara en cursiva. Al día siguiente lo ponía en la sala de lectura. El señor Labrie tampoco había ido después de comer, aunque en realidad eso no era nada extraño. Labrie era un viudo que tenía una gran casa cerca de la finca de los Griffin, y la señorita Coogan sabía perfectamente que no iba a comer a su casa. Cenaba hamburguesas y cerveza en la taberna de Dale. Si para las 11 no había vuelto, ya eran las 11 menos cuarto. La señorita Coogan sacaría la llave del cajón de la registradora y se encerraría con llave en el drugstore. No sería la primera vez, vaya, pero todos se verían en un lío si aparecía alguien ávido de emborracharse. A veces la señorita Coogan echaba de menos la invasión que seguía a las sesiones de cine, antes de que hubieran demolido la vieja sala nórdica que estaba al otro lado de la calle. Gente que le pedía helados con soda, batidos y leche malteada. Parejitas que se tomaban de la mano y hablaban de los deberes escolares para el día siguiente. Por más que a veces se hubiera pesado, todo era sano. Por más que a veces se hiciera pesado, todo era sano. No eran chicas como Ruthie Crocker y su grupo, siempre riéndose como tontas y adelantando el busto, y con esos pantalones de mezclilla tan ajustados que marcaban la línea de las bragas, cuando las llevaban. Sus auténticos sentimientos hacia aquellos clientes de antaño, que aunque la señorita Coogan lo hubiera olvidado, la irritaban tanto como los de ahora. Estaban nublados por la nostalgia, de modo que cuando la puerta se abrió, levantó ansiosamente la cabeza, como si esperara ver entrar a alguno de aquellos estudiantes de 1964 con su chica, dispuestos a pedirle un licuado de chocolate con ración extra de avellanas. Pero era un hombre, un adulto a quien la señorita Coogan conocía, pero no acababa de identificar. Mientras él acercaba su maleta al mostrador, algo en su manera de andar o en el porte de la cabeza le permitieron identificarlo. «¡Padre Callahan!», exclamó con sorpresa. Jamás le había visto sin ropas sacerdotales. Ahora vestía simples pantalones oscuros y una camisa de algodón azul, como un obrero. De pronto se sintió asustada. Su aspecto era pulcro y aseado, pero había algo en su expresión, algo que... Súbitamente la señorita Coogan recordó el día, 20 años atrás, que había regresado del hospital donde su madre acababa de morir de un derrame cerebral. Cuando ella se lo comunicó a su hermano, el aspecto de él era un poco como el que tenía el padre Callahan. Su rostro tenía algo de macilento y condenado, y los ojos miraban aturdidos y sin expresión. En la mirada había un ardor consumido, y en torno de la boca la piel aparecía roja e irritada, como si se hubiera afeitado con demasiada insistencia.
o hubiera pasado largo rato frotándose con una toalla. «Quiero un billete de autobús», pidió. «Claro», pensó ella. «Pobre hombre, alguien ha muerto y acaban de llamarle a la rectoría o como se llame». «Muy bien», respondió. «¿A dónde?» «¿Cuál es el primer autobús?» «¿Hacia dónde?» «Hacia cualquier parte», fue la respuesta que echó por tierra su teoría. «Bueno, no, a ver». Confundida, la señorita Coogan recorrió torpemente el horario. A las 11:10 hay uno a Portland, Boston, Hartford y Nueva York. Ese. ¿Cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Quiero decir, ¿hasta dónde? Su confusión ya no tenía límites. «Hasta el final», dijo él con indiferencia y sonrió. La señorita Coogan no había visto jamás una sonrisa tan espantosa y se estremeció. «Si me toca», pensó, gritaré con toda mi alma». «Es decir, hasta la ciudad de Nueva York», tartamudeó. $29. Con cierta dificultad, Callahan se sacó el billetero del bolsillo de atrás y la señorita Coogan advirtió que tenía la mano derecha vendada. Puso ante ella un billete de $20 y 2 de 1, mientras ella derribaba un montón de billetes sin marcar, en su intento de tomar uno. Cuando terminó de recogerlos, Callahan había agregado $5 más y varias monedas. Ella llenó el billete tan deprisa como le fue posible, pero no había rapidez que fuera suficiente. Sentía la mirada muerta de él. Selló el billete y lo empujó sobre el mostrador para no tener que tocarle la mano. «Tendrá que esperar fuera, padre Callahan. Dentro de 5 minutos tengo que cerrar». Atropelladamente amontonó el cajón en la registradora. En el cajón de la registradora monedas y billetes, sin hacer intentos de contarlos. «Perfectamente», asintió él, y se metió el billete en el bolsillo de la camisa. Y se metió el boleto en el bolsillo de la camisa. Sin mirarla, añadió: «Entonces Yahvé puso una marca a Caín para que nadie que le encontrase le matara. Y Caín se alejó de la presencia de Yahvé y se fue a vivir en el país de Nod, al oriente del Edén». Eso dice la escritura, señorita Coogan, la escritura más cruel de la Biblia. «¿De verdad?», preguntó ella. «Pero me temo que tendrá que salir, padre Callahan. El señor Labré estará aquí dentro de un minuto y no le gusta que yo... «Claro», asintió él y se dio la vuelta para irse. Pero se detuvo y se volvió a mirarla. La señorita Coogan se estremeció bajo aquella mirada. «Usted vive en Falmouth, ¿no es verdad, señorita Coogan?» «Sí». «¿Viaja en su propio coche?» Sí, claro. Tengo que insistir en que espere en el autobús. A que espere el autobús fuera de... Esta noche váyase a casa sin demora, señorita Coogan. Asegure todas las puertas de su coche y no se detenga a recoger a nadie. No se detenga aunque sea alguien a quien usted conoce. Yo jamás subo en mi coche a autopistas», declaró virtuosamente la señorita Coogan. «Y cuando llegue a su casa, no vuelva a Salem Lot», prosiguió Callahan. «Ahora las cosas andan mal en Solar». «No sé a qué se refiere», balbució ella. «Pero tendrá que salir afuera a esperar el autobús». «Sí, está bien». Callahan salió.
Súbitamente, la señorita Coogan adquirió conciencia de lo silencioso que estaba el drugstore, de lo impresionante de ese silencio. ¿Sería posible que nadie hubiera entrado desde el anochecer, excepto el padre Callahan? Pues vaya si lo era. Nadie en absoluto. Ahora las cosas andan mal en Solar. La señorita Coogan empezó a recorrer el local, apagando las luces. 27. En Solar la oscuridad era total. A las 12 menos 10 a Charlie Road le despertó un bocinazo prolongado. Se incorporó en su cama. Su autobús. Inmediatamente pensó: malditos mocosos. Los chicos habían tratado otras veces de hacerle cosas así. Bien los conocía a él, a esos pequeños miserables. Una vez le habían desinflado los neumáticos y aunque él no vio quién lo hacía, vaya si lo sabía. Había ido a ver a ese maldito subdirector para acusar a Mike Pilbrook y a Audie James. Él sabía que eran ellos. ¿Acaso hacía falta verlos? ¿Está usted seguro que fueron ellos, Rhodes? ¿No se lo he dicho ya, acaso? Y a ese idiota no le había quedado otro remedio. Había tenido que castigarlos. Después, una semana más tarde, el infeliz lo había llamado a su despacho. Rhodes, hoy castigamos a Andy Garvey. Ajá. No me sorprende. ¿Qué hizo? Bud Thomas le sorprendió mientras estaba desinflando los neumáticos de su autobús. Y había clavado en Charlie Rhodes una larga y fría mirada apreciativa. Bueno, ¿y si había sido Garvey en vez de Pilbrook, James? ¿Qué? Bueno, ¿y si había sido Garvey en vez de Pilbrook, James? ¿Qué? Todos andan juntos. Todos eran unos gamberos. Todos se merecían que les aplantaran los sesos. Y ahora le llegaba desde fuera el lamento enloquecedor de Claxon, agotando su batería. Hijos de mala madre, masculló mientras se levantaba de la cama. Se enfundó los pantalones sin encender la luz. Si encendía la luz, los muy cabroncetes escaparían. En otra ocasión, alguien le había puesto una bosta de vaca en el asiento del conductor, y bastante idea tenía él de quién lo había hecho. Se podía leer en sus ojos. Eso lo había aprendido durante la guerra, y el asunto de la bosta de vaca lo había arreglado a su manera. Durante 3 días, a más de 6 kilómetros del pueblo, hizo apearse de su autobús a aquel pequeño bastardo. Finalmente, el niño se le acercó llorando. Yo no hice nada, señor Rhodes. ¿Por qué me echa del autobús? ¿A llenarme el asiento de bosta le llamas nada? Pero si no fui yo, por Dios que no fui yo. Bueno, pero es que sabía que había que saber tratarlos. Eran capaces de mentir a su propia madre con una sonrisa en los labios. Y probablemente lo hacían. Durante 2 noches más siguió haciendo apearse al chico, y por Dios que al final confesó. Charlie lo echó una vez más, por si las moscas, digamos. Y fue entonces cuando Dave Felsen, el de la gasolinera, le dijo que mejor que se quedara tranquilo. Se puso la camisa y al pasar recogió la vieja raqueta de tenis que tenía en un rincón. A ver si esa noche acababa rompiéndosela en algún trasero. Salió por la puerta de atrás y rodeó la casa, hasta el lugar donde se estacionaba el autobús amarillo. Se sentía decidido. Eso era infiltración, lo mismo que en el ejército.
Se detuvo detrás de una mata de adelfas para mirar el autobús. Si los veía, un montón de chiquillos como sombras oscuras tras los cristales. Sí, los veía. Un montón de chiquillos como sombras oscuras tras los cristales. Sintió la vieja furia, el odio a los niños como un hielo ardiente, y su mano apretó el mango de la raqueta hasta que ésta empezó a vibrar. Ahí estaban asomados, a 6, 7, 8 ventanas de su autobús. Se deslizó por detrás del vehículo hasta la puerta de donde subían los pasajeros. La encontró abierta y súbitamente trepó de un salto los escalones. ¡Muy bien! ¡Quédense donde están, gamberros! ¡Tú, deja ese maldito claxon o te...! El chico sentado en el asiento del conductor se volvió y le dirigió una sonrisa extraviada. Charlie sintió que se le revolvían las tripas. Era Richie Borin y estaba blanco, tan blanco como una sábana, excepto los carbones negros que eran sus ojos, y los labios de un rojo rubí, y sus dientes. Charlie Rhodes miraba por el pasillo. ¿No era ese Mike Pilbrook? ¿Y Ori James? Dios Todopoderoso, hasta los muchachos de Griffin estaban allí, Hall y Jack, sentados al fondo, con el pelo lleno de heno. Pero... si ellos no viajan en mi autobús. Mary Kate Gregson y Brent Tenney, sentados uno junto a otro, ella en camisón, él con pantalones de mezclilla y una camisa de franela puesta al revés, y además con la parte de la espalda hacia adelante.